Buenas noches, el Señor me los bendiga. Qué bueno estar una vez más en tu programa de Revolución Juvenil, trayendo una palabra directo del corazón de Dios a tu corazón. Y quiero que en esta noche realmente pongas a un lado todo lo que estás haciendo, porque tengo la certeza de que Dios quiere hablar a tu vida. Continuamos hoy con nuestra serie Saliendo de las prisiones espirituales. Y hoy quiero traerte el tema, el deseo excesivo por la aprobación. Seguimos con nuestro texto principal que hemos estado tratando en el último mes, sobre todo el que usamos en nuestra última clase, cuando hablábamos del afán y la ansiedad. Y el tema o el texto principal está en Isaías 61, capítulo 1, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y hoy quiero hablarte a ti, joven. Hoy quiero hablar a tu corazón. Hoy quiero que de verdad dejes que el Espíritu de Dios trate con tu vida para que tú puedas ser libre de esa prisión espiritual llamada la aceptación. Y es que en medio de nuestra generación, sí, la generación a la cual tú perteneces, se está viviendo una crisis en la identidad. Una generación que se está comparando constantemente con la supuesta perfección que muestran en las redes sociales famosos influencers y otro tipo de personas que seguimos y admiramos. Una generación insatisfecha con su apariencia, al punto que se está modificando todo, hasta el punto de convertirse en alguien completamente diferente. Se ha ido a los extremos. Se ha hecho una copia cuando Dios ha creado un original. Una generación adicta al aplauso, que quiere llamar la atención y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser visto, para ser tomados en cuenta, para ser aceptados, porque no ha entendido que ya somos amados por el Padre, que ya somos aceptos en el amado. Una generación que ha caído en la mentira del diablo por el desconocimiento de la verdad de la palabra de Dios. El ser aceptado nos está llevando a ti y a mí, jóvenes, a caer en vicios, en relaciones tóxicas, en malas amistades, en pecados sexuales de toda índole, mentira, violencia, rebeldía, dispuestos a todo por ser parte de un grupo, por ser reconocidos, amados y aplaudidos. Una generación que piensa que su valor está en la manera que luce, los títulos que tiene, los bienes que posee, sin entender que su valor y su identidad ya están dichos por Dios, están en su creador y están en la palabra. Una generación esclava a la aprobación de otros. Escuché en estos días el pastor Itiel Arroyo decir una frase que habló mucho a mi corazón. Y este siervo decía, y te quiero leer la frase que él decía, si vives para la aprobación de las personas, morirás por su rechazo. En esta noche quiero que analicemos juntos un personaje bíblico que vivió una crisis en su identidad, al punto que perdió todo lo que Dios le había entregado por causa de su desobediencia, prefiriendo agradar al hombre por encima de hacer la voluntad de Dios. Y este personaje no es otro que el rey Saúl, perdón. La historia del rey Saúl comienza cuando el pueblo de Israel pide un rey, queriendo ser como el resto de las naciones. El Señor envía a su profeta, un hombre de Dios, el profeta Samuel, a ungir a aquel que sería el primer rey sobre la nación de Israel, siendo el elegido Saúl. Me parece muy curioso la respuesta de Saúl ante el llamado de Dios, porque me muestra que Saúl tenía un problema en el área de su autoestima, en lo que nosotros llamamos en su identidad. La historia bíblica con respecto a la elección de Saúl comienza resaltando las cualidades físicas tremendas que poseía este hombre. Y quiero leerte lo que dice Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, porque dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven,
y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Si observamos estos versículos, pensaríamos que la autoestima de Saúl debería estar bien alta, ¿no es cierto? ¡Wow! Ante tanta descripción, ¿cuál debería ser la autoestima de este hombre? Quizás pensarse hasta un poquito superior de los demás. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, porque cuando Samuel viene y le habla directamente a Saúl, nos damos cuenta que Saúl no se veía a sí mismo como el resto del mundo lo veía. Por el contrario, se sentía insignificante en medio de todos. Y aunque pensaríamos que quizás esto nos habla de su humildad, y ciertamente en sus comienzos vemos a un hombre humilde, podemos darnos cuenta más adelante que lo que realmente Saúl tenía era un problema de identidad, una crisis en su identidad. Así como muchos de los jóvenes que hoy me están escuchando, que están pasando una crisis en su identidad, que cuando se miran al espejo no les agrada lo que ven en su reflejo, que están tratando de cambiar quizás a través de cirugías, quizás a través de muchas cosas, la manera como se ven, porque piensan que su valor está en cómo ellos lucen y no en lo que realmente ellos son. Primera de Samuel 9, del 18 al 21 dice, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Sino para ti y para toda la casa de tu padre. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Lo que Saúl pensaba de sí mismo no fue un obstáculo para ser la persona que Dios usara para llevar a cabo un propósito específico en un tiempo específico. No sé qué tú piensas sobre ti mismo, no sé cómo tú te ves, no sé qué tú piensas, no sé dónde tú quizás piensas que está tu valor, pero eso no te descalifica delante del Señor, sino por el contrario, que a pesar de tus debilidades, a pesar de tus áreas débiles, a pesar de lo que tú puedas pensar de sí mismo, de ti mismo, Dios quiere usarte de una manera poderosa para llevar a cabo aquello que Él ha separado para ti y aquello que tiene tu nombre. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 10, versículo 1, perdón. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? En otras palabras, a pesar, Saúl, de lo que tú piensas, a pesar de cómo tú te ves, tú has sido el escogido por Dios, el ungido por Dios para reinar sobre su nación. No sé dónde Dios te ha colocado en este tiempo, pero en el lugar donde Dios te ha colocado, Dios tiene un propósito. Hay un llamado de Dios sobre tu vida y la manera que tú te ves, la manera como tú luces, las maneras que tú piensas o las cosas que tú piensas que te faltan, no son un obstáculo para Dios. Por el contrario, Dios puede usarte de una manera sobrenatural y quiere usarte de una manera sobrenatural para su gloria y para su honra. Nos encontramos con un Saúl temeroso, un Saúl que se esconde. Esto me habla de un Saúl que no se sentía digno, que no se sentía capaz, que no se sentía suficiente para hacer la obra a la cual Dios lo estaba enviando. Y muchos de nosotros jóvenes, como Saúl, hoy estamos huyendo del llamado de Dios. Nos estamos escondiendo como Saúl detrás de los bagajes por temor a ser rechazados por el hombre. Primera de Samuel 10, 20 al versículo 23 dice, y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomado la tribu de Benjamín,
e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre los bagajes. Entonces corrieron y le trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros hacia arriba, era más alto que todo el pueblo. Dios te dice hoy: sal de tu escondite, porque te llamé a ti. Es a ti, joven, a quien Dios quiere usar en este tiempo. Es a ti a quien Dios ha llamado de medio de tus hermanos. Es a ti al que Dios te está llamando a salir de esa cueva, de ese lugar, de esa comodidad, de ese anonimato. Eres tú el elegido y el escogido por Dios en este tiempo para llevar a cabo la misión que Dios ya ha colocado con tu nombre. Cuando hay un problema de autoestima, de identidad, tomamos decisiones equivocadas para retener a aquellos que están con nosotros, por temor a quedarnos solos, por temor a ser rechazados. Y entonces comenzamos a justificar nuestras desobediencias. Y esto es algo que aconteció en la vida de Saúl. La vida de Saúl y el reinado de Saúl comenzó muy bien, pero a medida que fue avanzando, vemos cómo comienza a caer, cómo Saúl comienza a desobedecer al punto que termina siendo desechado por Dios, porque en momentos de presiones, en momentos donde quizás se ve en la necesidad de tomar una decisión, decide el desobedecer a Dios para agradar al hombre, por temor a quedarse solo. Y esta es la historia famosísima, no la quiero leer en esta noche, que nos encontramos en Primera de Samuel, capítulo 13, versículo del 8 al 12, y luego nos volvemos a encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16, donde Saúl toma la decisión de desobedecer a Dios cuando se encuentra frente a presiones. Saúl recibe una orden de Dios a través del profeta Samuel de que debería quedarse y esperar hasta que el profeta llegara, y el profeta iba a ofrecer un sacrificio. Sin embargo, cuando Saúl ve que comienzan a deportar, a abandonar el ejército a aquellos que estaban junto a él, toma una decisión rápida, elige desobedecer a Dios, y entonces va y ofrece el sacrificio. Como si fuera poco, cuando es confrontado por el profeta, por el hombre de Dios, él comienza a justificarse y comienza a echar la culpa a otros, comenzando por el propio profeta, diciéndole: yo hice esto porque tú no habías llegado. Entonces yo quise agradar al Señor, entonces yo quise acercarme al Señor, y por eso hice esto. En vez de venir y de arrepentirse y decir: realmente fallé, realmente hice algo que no estaba supuesto a hacer. Y muchas veces nosotros tomamos las mismas actitudes. En el momento de la equivocación, en el momento de la presión, en el momento donde decidimos de una manera errada, venimos y justificamos nuestros actos diciendo: yo lo hice por un bien, yo lo hice para agradar a Dios, cuando la realidad, Dios prefiere nuestra obediencia por encima de cualquier sacrificio. Por encima de cualquier sacrificio, Dios está buscando jóvenes que le obedezcan. Pero muchas veces nuestro problema de identidad, nuestro deseo de ser aprobado, nuestro deseo de ser aceptado por el hombre, nos hace desobedecer la orden de Dios para obedecer la orden del hombre. Cuidado, cuidado. No pongas en peligro tu llamado. Nunca elijas el obedecer al hombre por encima de obedecer la orden de tu Dios. Cuando alguien tiene problemas en el área de la identidad, los cuales en su mayoría son productos de rechazo que vivieron tanto en su niñez como en su juventud. Quizás fueron rechazados por un padre, quizás fueron rechazados por un novio, por una novia, quizás fueron abandonadas. Esto produce o desarrolla en estas vidas problemas en el área de la identidad. No son buenos estas personas en lidiar con presiones. ¿Por qué? Porque en momentos de presiones hacen lo incorrecto. Incluso cuando esto ponga en peligro no solamente la orden de Dios, sino valores personales y principios incluso que han aprendido en su hogar, que han sido sembrados por sus padres. Pero lo más importante,
ponen en peligro su relación con Dios. Y en primera de Samuel 15, 24, 25 vemos y dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Mira el por qué lo hizo, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. En otras palabras, me dejé guiar por ellos, preferí obedecerlo a ellos. Tuve temor de que ellos se alejaran, tuve temor de que ellos me dejaran, tuve temor de ser rechazado, tuve temor de no ser reconocido más, tuve temor de no ser parte de su grupo. Y es por esto que yo decidí el no obedecer al Señor y por ende pecar. Perdona pues ahora mis pecados y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Saúl estaba más preocupado en mantener la posición, el reconocimiento delante del pueblo, que lo que le importó el haber sido desechado por Dios. Una persona con problemas de autoestima se aferra a las posiciones porque piensa que su valor está en aquello que posee o aquellos que lo rodean, porque no ha entendido que su verdadero valor está en Dios. Busca su propia gloria, busca ser él el protagonista, busca ser él el conocido, busca el usar sus dones, el usar sus talentos, el usar lo que ha recibido de parte de Dios para llamar la atención a sí mismo, en vez de usar lo que Dios le ha entregado para la gloria de Dios y para la alabanza de su nombre. Primera de Samuel 15, versículo 30 dice: y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Una persona con problemas de identidad puede llegar a sentir celos por su hermano cuando piensa que éste puede ocupar un lugar que él en su entendimiento piensa que le corresponde a él y que él es el único capaz de llevar a cabo cierta misión. Y es exactamente lo que ocurre en la vida de Saúl. Cuando el Señor comienza a levantar al rey David, cuando el Señor manda a Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, entonces esto provoca celos cuando el Señor comienza a manifestar su poder a través de la vida de David, al punto que ahora Saúl quiere incluso quitarle la vida. Todo por temor a perder una posición, por temor a perder un reconocimiento. Y la raíz de todo era un problema en la identidad. Entonces quizás te preguntas en esta noche: ¿cómo puedo vencer los problemas en la identidad? Número uno, acercándote al Señor, porque tu identidad está en Él. Él ya ha dicho quién tú eres, para qué fuiste creado, ya está en su palabra. Efesios 2:10 nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Número dos, conociendo su palabra. Es conociendo la palabra de Dios donde yo puedo ver, aprender lo que Dios ya dijo de mí. Dios dijo que soy amada, que soy escogida, que soy justificada, que soy bendecida, que soy perdonada, que soy aceptada, que soy la niña de sus ojos, que soy libre, que estoy completa en Él. Pero solamente voy a poder saber lo que salió de la boca de Dios cuando yo tengo intimidad con Dios, relación con Dios y cuando conozco su palabra. Número tres, buscar una iglesia y un grupo de amigos en la fe. Cuando nos juntamos con personas que tienen nuestra misma fe, personas que están buscando acercarse a Dios, personas que conocen de Dios, nos pueden levantar las manos en los momentos difíciles. Pueden ser usadas por Dios para ministrar y traer conocimiento y revelación a nuestra vida. Así que chequea con quién te estás reuniendo, con quién te estás rodeando, porque tu círculo de amistades va a depender muchísimo de cómo tú te ves. Así que vete a través de la palabra de Dios. Ora, ayuna, busca su presencia, lee la palabra, porque Dios tiene algo especial para ti. Quiero terminar en esta noche con una frase que le escuché al pastor Dante Gebel decir hace unas semanas. Dice: haz que tu vida sea una presentación de un solo espectador. Dios, di conmigo hoy, ahí donde estás: soy libre de toda atadura
en el área de mi identidad, porque Cristo me hizo libre. Repite conmigo ahí donde estás. No hay condenación para mi vida, porque estoy en Cristo Jesús. Nada puede separarme del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy su hija, soy bendecida, soy perdonada, soy amada, soy justificada. Estoy sentada en lugares celestiales juntamente con Él. Él me ha dado autoridad. Él me ama. Las riquezas de su reino están a mi disposición. Dios me conoce por nombre. Dios conoce mis debilidades y aún así me escogió a mí. Quiero orar por ti en esta noche y pedirle al Señor que te toque ahí donde estás y que puedas ser libre en toda atadura que puedas tener en el área de tu identidad. Recuerda, tú no eres lo que dicen las redes sociales. Tú no eres lo que te dice el mundo. Tú no eres lo que han hablado sobre tu vida. Tú eres lo que Dios ya escribió sobre ti y eso está en su palabra. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Yo te doy gracias por este tiempo, por este momento. Yo te pido, Señor, que tú ayudes a cada joven a vencer el gigante, Señor, con el cual se están enfrentando, Dios mío, en el área de la identidad. Dios mío, no necesitamos aprobación del hombre porque ya somos aprobados y aceptados por ti. Gracias por tu amor, Señor, inmerecido, inagotable e incomparable. Gracias porque tú conoces nuestras debilidades y aún así nos escoges a nosotros. Gracias, Padre Santo, porque tú nos fortaleces, tú nos usas. Ayúdanos, Señor, a nunca desobedecer tu palabra por ir en pos, Dios mío, de agradar a un hombre. Ayúdanos, Dios mío, a agarrarnos de tu mano. Ayúdanos a cada día a crecer en intimidad y en revelación contigo. Ayúdanos a poder ser un instrumento en tus manos, Señor, para llegar a otros jóvenes que quizás hoy están batallando con problemas de la identidad. Señor, ayúdanos a entender que estamos completos en ti, que nada nos falta, que somos perfectos tal y como somos, que no importa el color de nuestros ojos, de nuestro pelo, Padre, las libras que podamos tener o no tener, los títulos que podamos poseer, Padre, las finanzas que podamos tener, somos perfectos en ti, estamos completos en ti, Padre, tú nos amas tal y como somos y nos aceptas. Yo te pido, Señor, una fresca unción sobre estos jóvenes, sobre esta generación. Yo te pido, Señor, que tú rompas ataduras, Padre Santo, que tú traigas libertad en todas las áreas de nuestra vida para la gloria de tu nombre. Te adoramos, te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te use con poder y en este tiempo pueda ser un instrumento de Dios para llegar a la generación en la cual Dios te ha permitido vivir. Recuerda, para este tiempo has llegado al reino. La escuela donde estás, el barrio donde vives, la casa donde estás, el trabajo donde trabajas, no es casualidad. Dios te ha colocado ahí para que tú marques la diferencia en medio del lugar donde Dios te ha plantado. Dios quiere que des fruto. Dios quiere que proclames su nombre. Dios quiere que ores, que intercedas por las vidas que has puesto a tu alrededor, porque estamos en tiempos difíciles, pero todavía Dios tiene un remanente que conoce la identidad de hijo, que conoce que es amado, y ese eres tú y esa soy yo. Para este tiempo Dios nos escogió. El Señor te bendiga y te guarde, y el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones, hasta la próxima semana. Te amamos, bendiciones.